¿Qué es la educación a distancia? Entre las muchas definiciones que puedan dar los teóricos y estudiosos sobre este tema, bien puede decirse que es un complemento idóneo y necesario de la llamada enseñanza tradicional, ya que la complementa y enriquece más allá de un tiempo y espacio concreto. La educación a distancia es el término genérico que se ha utilizado para catalogar los tipos de educación que han surgido de manera sistemática desde la segunda mitad del siglo XX y que se basan en el uso de medios, mediaciones y lenguajes tecnológicos para posibilitar la formación en escenarios no tradicionales a los empleados por las instituciones escolares. La educación a distancia se fundamenta a su vez en las pedagogías mediadas, entendiendo por tal la utilización de escenarios diversos a partir del uso de medios técnicos, mediaciones, herramientas y lenguajes tecnológicos para potenciar de manera sistemática y efectiva los procesos de formación de sujetos en espacios múltiples y en tiempos asincrónicos y sincrónicos. Origen de la educación a distancia. El origen de la educación a distancia, de alguna forma teórica, puede ser tomada de los remotos tiempos en que aparece la escritura, pues sin haberlo planeado, nuestros antepasados propiciaron la transmisión de un mensaje a través del medio escrito hacia personas que se encontraban distantes en tiempo y espacio, ofreciéndoles un conocimiento que bien podemos concluir como aprendido. Posteriormente, ya en ciertas civilizaciones, entre ellas vale destacar las sumerias, egipcias, griegas, romanas, entre otras, se introduce el uso de las cartas, también conocidas como epístolas, por lo general de carácter religioso, científico o incluso didáctico, y los escritos bíblicos. Ya tomando el término de educación a distancia en sentido estricto, se ubican los siglos XVIII y XIX, donde se evidencian las primeras experiencias de cursos ofrecidos por correspondencia a personas que por distintas condiciones no tenían la posibilidad de recibir la educación de manera tradicional. Así nace, de manera sistemática, la primera experiencia de educación a distancia. Factores que incidieron en el desarrollo de la educación a distancia. Avances sociopolíticos. En primer lugar, estuvieron los avances sociopolíticos de la época. La demanda social en la educación junto con la explosión demográfica consiguieron el deterioro de la calidad educativa. Por otro lado, los cambios sociales provocados por guerras y revoluciones obligaron a la sociedad a buscar formas más económicas de educación y la descuidada formación educativa en sectores sociales menos favorecidos ayudó también a formas más viables y accesibles de esta. Necesidad de aprender a lo largo de la vida. En segundo lugar, se vio la necesidad de aprender a lo largo de la vida más allá de los primeros años escolares, buscando el perfeccionamiento de sus labores y la actualización de saberes para la competitividad laboral, de manera que se inspira con ello la educación permanente como el nuevo panorama de la educación. Carestía de sistemas convencionales. En tercer lugar, la carestía de sistemas convencionales se hizo evidente. La educación presencial exigía un determinado tiempo y espacio, así como mayores recursos e instalaciones, situación que se hacía cada vez más difícil de cubrir económicamente, por lo que se hizo urgente vencer estas condiciones con nuevas propuestas metodológicas que economizaran la inversión educativa, dando oportunidad a todos. Avances en el ámbito de las ciencias de la educación. En cuarto lugar, las deficiencias en el sistema convencional para atender a la diversificación y ampliación de población educativa en el crecimiento exponencial del conocimiento y las exigencias de las demandas sociales obligó a que surgieran avances en la ciencia de la educación y con ella de la psicología, las que posibilitaron una planificación cuidadosa de la utilización de recursos y una metodología que potenciaba el trabajo autónomo y con ello la personalización y significación del aprendizaje donde no se hacía exclusiva ni esencial la presencia directa del profesor. Transformaciones tecnológicas. En quinto lugar, llegaron las transformaciones tecnológicas que permitieron reducir las distancias, siendo también causantes del avance de la enseñanza-aprendizaje no presencial, lo que posibilita suplir e incluso superar la educación presencial con la utilización de las altas tecnologías para ampliar los medios informativos y comunicativos entre el profesor y el estudiante, como entre los mismos estudiantes. Ventajas de la educación a distancia. Las ventajas que se fueron sumando a la educación a distancia tras el empuje de las herramientas de última generación fueron descritas así. Posibilidad de diversificar la oferta educativa para atender a las necesidades actuales de educación, siendo posible atender a la numerosa población dispersa en todos los lugares del globo,
favoreciendo de esta manera la igualdad de oportunidades. El material didáctico de la educación a distancia se estructura de manera que posibilita el autoaprendizaje. Esta metodología resulta al menos tan eficaz como la presencial. Y la interactividad entre docentes y estudiantes de la educación a distancia es incluso más elevada que en la educación presencial, sobre todo ahora con la incursión de las nuevas vías de comunicación que permiten aún mayor participación de los estudiantes en el proceso formativo. Desarrollo de la educación a distancia en Colombia. Fue precisamente en Colombia donde nació un modelo genuinamente latinoamericano con las llamadas escuelas radiofónicas, iniciado por la ACPO, Acción Cultural Popular, en 1947 a través de Radio Sutatensa, buscando llegar a la población con programas de capacitación basados en temas como salud, alfabeto, números, trabajo y espiritualidad. Programas radiales que fueron posteriormente apoyados por el periódico El Campesino, bibliotecas rurales y cartillas básicas de acompañamiento. Todo un hecho que marcó un hito importante en la educación a distancia en Latinoamérica. A partir de esa experiencia se establecieron programas similares en otros países de la región. En el año 1982, bajo el gobierno del presidente Belisario Betancourt, retomando experiencias previas tanto a nivel internacional como nacional, se aprueba un decreto por el cual se reglamenta, dirige e inspecciona la educación abierta y a distancia y se crea el Consejo Nacional de Educación Abierta a Distancia, así como el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación a Distancia, ICFES, con funciones de promoción, capacitación, asesoría, supervisión y evaluación de los programas a distancia. Todo lo anterior con la firme intención de extender la cobertura de la educación superior a todas las regiones del país, aprovechando los recursos de muchas instituciones públicas y privadas que permitieran superar la limitante de recursos por parte del Estado. En adelante, en el año 1970, el gobierno invita a las universidades presenciales a implementar la educación superior a distancia. Posteriormente, en el año 1981, tras la aprobación de la Ley 52, se propuso un sistema original que combinó la creación de una universidad oficial de educación a distancia, UNISUR, la que años después se convertiría en la UNAD, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, encargada de la educación a distancia en el ámbito nacional, reconocida con carácter académico de universidad en el año 2006 con el decreto 2770. El modelo colombiano de educación superior abierta y a distancia tuvo en su concepción y primer desarrollo varias características fundamentales, con la intención prioritaria de democratizar el conocimiento. Propendió por la colaboración de todas las universidades con el fin de lograr amplia cobertura regional, pluralidad de programas y de orientaciones y aprovechamiento de experiencias y recursos. Impulsó la creación de programas en nuevas áreas del conocimiento, promoviendo especialmente las tecnologías orientadas al desarrollo productivo del país. Procuró que estos programas llegaran a las pequeñas ciudades, a la población rural y a las regiones más apartadas con una orientación de servicio social y de contribución al desarrollo de las comunidades locales. Creó una universidad pública dedicada solo a la educación a distancia con la intención de que fuese la universidad piloto de todo el sistema. Convocó a la cooperación institucional con el fin de aprovechar al máximo los recursos de edificios, bibliotecas, laboratorios, equipos y personal capacitado existente en cada región. Educación a distancia en la actualidad. En la evolución tecnológica que rige a nuestro mundo, gracias a los efectos de la globalización, se hace necesario el desarrollo de una tecnología educativa que responda a las exigencias de una enseñanza más significativa, productiva y enfocada en el saber hacer. La educación a distancia es un proceso en el cual se interrelaciona la vigencia durante toda la vida del educando, la correspondencia con las necesidades identificadas, el empleo de métodos activos y participativos, la enseñanza problematizadora, la correspondencia con la realidad del estudiante, la inconformidad con la actual forma de educar, y la valoración de todas las posibilidades viables en el contexto presente. Este tipo de educación es una solución para aquellas personas que se enfrentan a la necesidad de desplazarse de un lugar a otro con el fin de adquirir conocimientos o desarrollar nuevas habilidades. Multiplica las oportunidades de capacitación y de aprendizaje en forma autónoma, es decir, sin la intervención permanente del profesor e incluso sin la necesidad de asistir a un curso presencial. La educación a distancia indudablemente se ha consolidado en un periodo breve como una propuesta efectiva para responder a las necesidades de formación cognitiva y actualización de distintos colectivos en diferentes campos del conocimiento humano. No resulta reiterativo plantear que las trayectorias seguidas por las instituciones que han adoptado esta modalidad de enseñanza muestran la importancia real que día a día ha cobrado esta oferta formativa. La introducción de las nuevas tecnologías de información y comunicación en el contexto de la educación a distancia presupone la organización y desarrollo de un nuevo modelo de institución en la educación superior con una excelencia académica. Exige un compromiso social trascendente, una renovación metodológica desde el punto de vista de la práctica educacional frente a la enseñanza tradicionalista.
Finalmente, es preciso decir que la educación a distancia se proyecta de forma efectiva en el desarrollo de las llamadas destrezas del pensamiento, siempre que se diseñe con el propósito de promover el desarrollo del pensamiento lógico dirigido a la solución de problemas. Ello exige para su medición la elaboración y uso de evaluaciones no tradicionales. De igual forma, cuando la educación a distancia responde íntegramente a la concepción sistemática de la ciencia, puede contribuir por igual y de manera importante al desarrollo de destrezas intelectuales, a la formación de conceptos y habilidades del pensamiento más efectivas y eficaces de manera consciente.